El mejor amigo de mi esposo apostó que yo lloraría cuando me entregaran los papeles del divorcio. En la cena de Navidad, las mujeres son tan predecibles, se rió, firmé de inmediato, luego les entregué un regalo envuelto. Sus rostros se desfiguraron cuando lo abrieron. ¿Crees que llorará cuando los lea? Se burló su amigo desde la sala. No sabían que yo estaba en el pasillo, con una bandeja de bebidas, los pies congelados, la respiración cortada, el corazón golpeando en mis oídos. La voz de Brandon llegó. Después, ligera, arrogante, se va a derrumbar. Las mujeres siempre lo hacen. Eso fue 5 días antes de Navidad. Antes de continuar, gracias por estar aquí. Si tú también crees que ninguna mujer debe sentirse impotente en su propio hogar, suscríbete. Es gratis, y nos ayuda a llegar a otras que necesitan fuerza, no silencio. Pero esta historia no comenzó ahí, no realmente. El desmoronamiento empezó mucho antes de que apostaran por mis lágrimas. Empezó con risas, siempre con risas. Sabes que podría dejarte mañana, ¿verdad? Bromeaba Brandon en cenas con amigos, con los ojos brillando de falsa ternura, mientras me acariciaba el hombro. Todos reían, yo también, pero por dentro, algo se encogía, como un nudo apretado detrás del pecho. Nadie veía el peso de esas palabras, ni cuán frecuentes eran, ni cuán fáciles salían de su boca. Nadie notó que dejé de usar mi vestido rojo, después de que él se burló. No estás esforzándote demasiado, ni que empecé a analizar su tono, antes de hablar en público, rezando para que mi frase no se convirtiera en un monólogo sobre mis defectos. Brandon nunca gritó, nunca levantó la mano, era más listo que eso. Sus palabras eran cuchillos cubiertos de miel. No me avergüences delante de mi jefe. Sabes que tienes suerte de que aún esté aquí. Dime, ¿qué haría sin mí? Cada comentario venía con una sonrisa, una risa, el tintineo de su vaso de whisky, y yo sonreía de vuelta. Había aprendido a hacerlo. Al principio lo defendía. Es solo sarcástico, le dije a Jenny, mi mejor amiga de la infancia, cuando escuchó uno de sus comentarios en una barbacoa. No lo dice así. Ella no se veía convencida. No tiene que decirlo en serio. Pareces desvanecerte. Tal vez lo estaba haciendo. Dejé de publicar en redes, falté a las reuniones del club de lectura, ignoraba las llamadas de mi hermana. Mi mundo se achicó, giraba alrededor del humor de Brandon, de sus ritmos, de sus límites. Le gustaba tener el control, un control sutil. Cuando mi madre venía de visita, se aseguraba de mencionar en voz alta lo desordenada que estaba la cocina. Si se me olvidaba recoger la ropa de la tintorería, susurraba apenas inútil, a lo justo para que yo lo oyera, lo justo para poder negarlo. Aún así, me convencí. Esto era el matrimonio, quizá no un cuento de hadas, pero sí estabilidad, duración. Al menos no me engañaba, al menos no era violento, al menos, hasta que llegó la gala, 2 copas de champán en una fiesta benéfica de la empresa, y se volvió hacia mí con la mirada vidriosa, llena de desprecio. Eres igual que todas, siempre queriendo más, siempre pegajosa, necesitada. Se me secó la boca, el rostro me ardía de vergüenza familiar. No pregunté qué lo había provocado, ya casi nunca lo hacía. Al llegar a casa, cerró la puerta de un portazo, y fue directo al mueble de licor. Lo seguí con pasos medidos, le serví otra copa, y se la ofrecí con la sonrisa que ya dominaba. Sabes, le dije suave, quizás deberíamos firmar algo, por si acaso. Siempre bromeas con que te irás, ¿por qué no hacerlo oficial? Se rió, una carcajada profunda, despreocupada. ¿De verdad crees que necesito un acuerdo prenupcial para proteger mis premios de fantasía de fútbol? Garabateó su nombre en una servilleta. Toma, notarízalo si tanto miedo tienes. Luego se desmayó en el sofá. Él lo olvidó al día siguiente. Yo no. Lo hice notarizar en menos de 24 horas. Jenny me ayudó, no hizo preguntas, solo me miró con comprensión y me pasó una pluma. Guardé ese documento en un sobre a prueba de fuego, al fondo de un archivador, debajo de una carpeta que decía Impuestos 2020. Luego escaneé una copia y la envié al correo privado que Jenny había creado para mí, por si acaso. Esa noche cociné como siempre. Le pregunté a Brandon por su día, me reí de sus imitaciones, lavé los platos, limpié la cocina. Mientras él revisaba el móvil, no notó que yo ya no lo miraba con miedo ni con rabia. Lo observaba con cálculo. Las semanas siguientes, algo cambió en mí, no por fuera, no de forma dramática. Empecé a llevar un diario, no de esos bonitos con frases motivadoras, uno simple, de espiral. Lo escondía bajo mi colchón, anotaba sus frases, sus humores, la fecha en que llegó a casa a la 1:15 a.m., oliendo a perfume y tequila. Todavía no planeaba nada, no conscientemente,
pero esa noche, en la fiesta de Año Nuevo de la empresa, cuando le dijo a los nuevos empleados, el pasatiempo de mi esposa es gastar de más, no lloré, me excusé, fui al baño, me miré al espejo, y pensé, él cree que soy blanda, frágil, no se equivocaba, lo fui, pero estaba aprendiendo. Encontré un recibo en sus jeans, 2 copas de vino, una habitación de hotel cara, y fresas del servicio a la habitación, con fecha del día de San Valentín. Lo habíamos pasado separados, él decía que estaba fuera de la ciudad por trabajo, no lo enfrenté, lo escaneé, lo guardé, lo anoté, se volvió un patrón silencioso, un ritual privado, evidencia, no emociones, una noche. En la cena, dijo, si alguna vez nos separamos, volverás arrastrándote, ni siquiera puedes arreglar el wifi sin mí. Asentí, le serví otra copa de vino, y dije, eso es cierto, ya no lo creía. Hay un tipo de silencio que crece en hogares como el nuestro, no es pacífico, es tenso, como un hilo tirado. A través de demasiadas puntadas, esperando romperse, cada cuarto resonaba con conversaciones que nunca tuvimos, cada sonrisa que ponía venía con un lado de náusea. Una noche desperté de una pesadilla, su voz en mi sueño repetía, no tendrás nada, me senté, sudando, el corazón a mil, y algo en mí susurró, eso ya no es verdad. Tenía el documento, las fechas y tiempo. Esa noche dejé de fingir. Desde entonces, ya no era su esposa, era su sombra, educada, pulida, observando, preparando la broma que él creía inofensiva. La servilleta que pensó era un capricho de borracho. Esa era mi base, no sabía cuándo ni cómo, pero sabía que un día él intentaría la misma jugada de poder, y yo estaría lista. Estaba en la oficina de Jenny, la luz fluorescente zumbando suavemente arriba, iluminando las aristas de una verdad, que no estaba lista para decir en voz alta. Ella miró el documento que le di, la servilleta que Brandon firmó borracho, sin leer, sin saber, lo hizo voluntariamente, preguntó, levantando las cejas, asentí en silencio. Jenny se reclinó en su silla, el cuero crujió, se puso las gafas y comenzó a leer. Tras unos minutos, levantó la mirada, con algo entre lástima y admiración en sus ojos. Es elegante, dijo, tocando el papel con suavidad. Él te dio el cuchillo, solo estás decidiendo cuándo usarlo. Me senté frente a ella, con los dedos entrelazados firmemente en el regazo. No quiero venganza, solo quiero sentirme segura. Lo estarás, dijo ella, pero reforcemos esto. Asegurémonos de que resistirá, si él presenta primero, y lo hicimos. Ella redactó un anexo, aclarando dónde había vaguedad, asegurando que si Brandon intentaba torcer la historia, quedaría atrapado por su propia arrogancia. Incluimos cláusulas que nunca pensaría impugnar, protecciones conyugales, división financiera, evidencia de firma voluntaria. Había escrito su nombre, fechado con su letra, sin coacción, sin presión, solo un momento de soberbia, hecho irreversible. Jenny me dio un USB, una copia impresa, y una mirada que no veía desde que éramos niñas, planeando travesuras tras la biblioteca de la escuela, pero esta vez no era travesura, era estrategia de guerra, y jugábamos a largo plazo. También guardaré una copia, dijo, mientras me levantaba para irme, por si acaso. Esa noche llegué a casa, Brandon veía un partido de fútbol, cerveza y calcetines tirados al azar en el suelo de la sala. Me detuve en el umbral, lo vi reírse con una repetición, el ruido de la TV rebotando en las paredes, como ecos de una vida a la que ya no pertenezco. La cena está casi lista, dije, gruñó en señal de reconocimiento. Ese fue el comienzo de mi actuación, y desempeñé el papel mejor de lo que jamás pensé. Me convertí en la esposa de la que él se jactaba, pulida, agradable, serena. Cuando hacía comentarios sobre mis gastos frente a amigos, reía con él. Cuando presumía su ascenso en la fiesta anual de la empresa, besaba su mejilla y brindaba con una sonrisa radiante, aunque sabía que consiguió el puesto porque su supervisor quería que se fuera de su departamento actual. Ya no discutía cuando era cruel, elogiaba su gusto por el vino, su elección de restaurantes, incluso su nuevo aftershave, aunque no olía nada como el que usaba cuando nos conocimos. Él pensaba que yo estaba suavizándome, lo que no veía era que me estaba afilando. Brandon volvió a relajarse, creyendo que el fuego en mí se había apagado. Su comportamiento se volvió más descuidado, más arrogante. Empezó a llegar tarde a casa, sin excusas, dejaba su teléfono boca arriba sobre la encimera, mensajes parpadeando brevemente en la pantalla, de números guardados sin nombre. Vi uno de mí, decía, esta noche, mismo hotel. Él salió al gimnasio 10 minutos. Después, abrí nuestra laptop compartida, sincronicé los datos de su teléfono a mi nube, y envié las capturas de pantalla al correo privado que Jenny había creado para mí. No lloré, ni siquiera parpadeé. En cambio, fui a la cocina y preparé lasaña,
Su favorita, llegó a casa con una comida caliente y una sonrisa más cálida, fue la mejor comida que tuvo en toda la semana, en una barbacoa. Semanas después, su mejor amigo Nate lo acorraló junto a la parrilla, cerveza en mano, gesticulando animadamente, se va a derrumbar si la dejas. Hombre, él se rió, demasiado dependiente, lo tienes todo hecho. Yo estaba a unos pasos, arreglando cuidadosamente una bandeja de frutas, no me inmuté, en cambio. Coloqué las fresas en una espiral perfecta, una rebanada roja a la vez. Brandon llegó momentos después, me rodeó la cintura con el brazo y me besó la mejilla, como si no hubiera desaparecido la noche anterior sin explicación. Hoy te ves hermosa, dijo. Sonreí, gracias. Cariño, al día siguiente de la barbacoa, empecé a grabar llamadas telefónicas. Solo las que importaban, las conversaciones silenciosas. Cuando él se equivocaba, decía demasiado, se reía demasiado fuerte de cosas que ningún esposo amoroso debería reírse, etiquetaba cada archivo con la fecha, los guardaba meticulosamente. Me sentía como un espía en mi propia casa, pero no buscaba venganza, al menos no entonces. Estaba construyendo un paracaídas silenciosa, cuidadosamente, porque cuando vives en una casa hecha de grietas, no esperas a que se derrumbe, aprendes dónde pisar y cuándo saltar. Incluso compré una agenda y comencé a marcar días con pequeños símbolos, una X para sus llegadas tarde, una estrella para cargos sospechosos, un punto para mentiras, para cualquiera más. Parecían listas de compras o planes de comida, pero para mí eran un mapa. Eventualmente dejé de reaccionar, me convertí en un espejo. Él solo veía en mí lo que quería ver, una mujer que había dejado de resistirse, que se había encogido para caber en el espacio estrecho que él había tallado para ella. Entonces se volvió audaz, empezó a dejar dinero en efectivo a la vista, retiros grandes que nunca explicó. Salía de viaje por trabajo, con maletas llenas de colonia y camisas planchadas, que nunca usaba en llamadas por Zoom. Un día encontré lápiz labial en un recibo, el tono se llamaba Tempras Red, no me ofendí, solo lo anoté. La confirmación final llegó 2 semanas antes de Navidad. Brandon tomó unas copas y se quedó dormido en el sofá, con el teléfono desbloqueado. Miré hacia abajo cuando un hilo de mensajes cobró vida. Ella no sospecha nada, voy a presentar la demanda en Navidad, quiero asientos en primera fila. Junto a eso, un emoji riendo, y una imagen de una mujer llorando en un pañuelo. Mis dedos no temblaron, mi estómago no se revolvió. Leí el mensaje 2 veces, tomé captura de pantalla, y lo envié por correo. Luego borré el mensaje de la conversación. Esa noche, acostada a su lado, miré al techo y pensé en velas, arándanos, pavo tallado. Navidad. Él planeaba mi caída, como un truco de fiesta. Pensaba que yo rompería. Pero yo ya había elegido la fecha. Los testigos, el lugar. No era la única con una actuación preparada, porque él había olvidado algo crucial. Cuando le das un cuchillo a alguien, no puede sorprenderte cuando aprende a usarlo. La mesa de Navidad brillaba, como algo salido de una revista, perfecta, curada, falsamente cálida. Una guirnalda titilante enmarcaba las ventanas, velas parpadeaban en portavelas de cristal, y el pavo asado relucía bajo el cuchillo con que Brandon lo cortaba. Sonriendo como el patriarca orgulloso que era, él llevaba el suéter que le compré el año pasado, color granate con pequeños renos bordados en el pecho. La ironía de eso, yo vistiendo al hombre que tramaba mi destrucción, no se me escapó. Mi hermana Beth repartía su famoso vino especiado, las mejillas enrojecidas por el calor y el alcohol. Los padres de Brandon hablaban de sus planes de retiro, todos parecían contentos, tan inconscientes. Me movía entre ellos como una anfitriona en piloto automático, llenando copas, sonriendo con los dientes, pero no con los ojos. Bajo mi vestido, las piernas me temblaban, no de miedo, sino de anticipación. Mi corazón marcaba un ritmo constante. Esta noche, esta noche, esta noche. Brandon me miró una vez mientras cortaba el pavo, y me guiñó un ojo. Tenía esa mirada, segura, satisfecha, como cuando cerraba sus discursos de ventas. Le respondí con una sonrisa cálida, incomprensible, que creyera que había ganado. El mejor pavo hasta ahora, dijo su padre, masticando con gusto. Steph perfeccionó la receta, añadió Brandon, colocando la bandeja en la mesa como un trofeo. Ha tenido mucha práctica. Esta es nuestra 7ª Navidad. 8ª, corregí suavemente. Sentada frente a él, levantó la copa, por 8 más o los que duren. Su voz tuvo ese tono cruel de nuevo, el que cubría con humor para que sus puñaladas parecieran casuales, negables. La risa subió alrededor de la mesa. Yo también reí, quitándome una miga inexistente de la servilleta. Los platos se vaciaron,
y el murmullo del vino llenó la habitación. Noté que el mejor amigo de Brandon, Nate, le susurraba algo al oído. Nate ya estaba alegre, con los ojos vidriosos, una sonrisa torcida. Brandon asintió y se levantó lentamente, golpeando su copa con un cuchillo de mantequilla. Bueno, dijo aclarando la garganta, antes del postre. Tengo algo para mi hermosa esposa. Miré a Beth, quien me sonrió con alegría genuina, esperando quizá un collar o una nota escrita a mano. Brandon metió la mano en su blazer, sacó un sobre, y se acercó con la arrogancia de un hombre que cree estar dando un gran final. Feliz Navidad, cariño, dijo. Colocándolo frente a mí, un leve susurro escapó de Nate. Nadie más rió. El sobre estaba fuera de lugar, blanco y sencillo, sin lazo, sin tarjeta. Lo miré un momento, luego lo abrí con calma. La mesa quedó en silencio. Mis ojos recorrieron la primera línea: petición de disolución de matrimonio, ya firmado, ya presentado. Incluso había subrayado una sección al final, como un escolar mostrando su tarea. Le levanté la vista. Su sonrisa era amplia. Expectante, le devolví la sonrisa. Gracias, dije suavemente. Casi dulce. Pausa. Una chispa de confusión cruzó su rostro. Nate se movió incómodo a su lado. Saqué un bolígrafo plateado de mi bolso, lo hice clic, firmé los papeles con un solo trazo elegante, los feché, tapé el bolígrafo, y se los devolví. Hecho. Pude sentir la mirada de Beth fija en mí, con los ojos bien abiertos. Brandon parpadeó, sorprendido. ¿Eso es todo?, preguntó, con voz demasiado casual. Eso es todo, repliqué, deslizando el sobre hacia él. Luego, sin perder el ritmo, metí la mano bajo la mesa y levanté una caja envuelta en papel dorado, colocándola justo entre su plato y su ego. ¿Qué es esto?, preguntó. Tu verdadero regalo, dije. Vaciló, luego rompió el envoltorio, revelando una carpeta de cuero. La abrió y en el momento en que leyó la primera línea, el color desapareció de su rostro. Sus labios se movieron en silencio un momento, leyendo y releyendo. Fechado, notariado, sin adornos, el acuerdo prenupcial por el que había reído, firmado con la misma mano que ahora se aferraba al borde de la mesa. ¿Qué es esto?, preguntó Nate, inclinándose. Brandon no respondió, así que lo hice yo. Es el acuerdo que Brandon firmó hace casi un año. Ha sido actualizado, reforzado y archivado, pero yo presenté primero. Brandon dijo, como si eso anulara la realidad, lo que lo hace legalmente vinculante. Bajo tus términos, respondí con una sonrisa calmada. Cada bien, cada cláusula, tú me lo diste. La boca de Nate se abrió ligeramente. Santo cielo. ¿Estás bien, hombre?, el esposo de Beth preguntó desde el otro lado de la mesa. Brandon no respondió. Sus ojos seguían pegados al documento, los mismos ojos que antes revisaban hojas de cálculo y contratos buscando errores, pero pasaron por alto esta cláusula tan obvia en su propia vida. Entonces, metí la mano en mi bolso otra vez. Una última cosa, dije. Coloqué un pequeño sobrecuadrado sobre la mesa, más delgado que el primero. Lo miró como si pudiera explotar. Lo abrió lentamente, con el ceño fruncido. Dentro había una foto de ultrasonido. Brandon la miró, luego me miró a mí. Estoy embarazada, dije, con la voz tranquila. 8 semanas hoy. Su expresión se quebró apenas un poco, sus ojos recorrieron la mesa fugazmente. Sonrió casi involuntariamente, pero esa sonrisa se marchitó cuando su cerebro alcanzó a su ego prenupcial. Embarazo, bienes, custodia. La habitación pareció inclinarse, el peso de todo lo que creía controlar, presionando como una losa de piedra. Lo planeaste, dijo finalmente, casi en un susurro. Lo miré, firme y fría. Claro que lloraría. Te reíste. Me llamaste predecible. No, Brandon, no planeo nada. Yo me preparé. El silencio era denso, lleno de esa realización que no estalla, sino que se infiltra poco a poco. Di un sorbo a mi vino, el dulzor de la canela quedó en mis labios. La madre de Brandon echó hacia atrás la silla, su rostro pálido. Beth tomó mi mano suavemente bajo la mesa, su pulgar rozando el mío en silenciosa solidaridad. Nate intentó hablar, pero terminó negando con la cabeza y mirando a otro lado. Brandon miraba el prenupcial como si pudiera reescribirlo con la fuerza de su voluntad. No pudo. Me levanté lentamente y comencé a recoger los platos de postre, que aún no habían sido servidos. Mis manos no temblaban y mi respiración era tranquila. ¿Tarta de manzana o de nuez?, pregunté a la mesa. Nadie respondió. Brandon se quedó congelado, flanqueado por los escombros de su ilusión, y yo no estaba rota, solo comenzaba. Brandon siguió sentado, hombros rígidos, boca entreabierta, como si las palabras que había dicho lo hubieran atragantado a mitad de pensamiento. Lo planeaste, pero ya apenas lo escuchaba.
Él miraba el prenupcial frente a él, como si fuera una antigua maldición grabada en pergamino, pero que él mismo había escrito línea por línea. La habitación estaba dolorosamente silenciosa, excepto por el suave crepitar de la chimenea detrás de él y el lento tintineo de una cuchara desde la cocina. Hasta los adornos del árbol parecían dejar de brillar. Luego sus ojos bajaron a la foto del ultrasonido, que aún reposaba en su regazo. La miró como si pudiera desaparecer si parpadeaba. Un leve tic pasó por su mandíbula. Empezó, pero yo me puse más erguida. No, solo una palabra, dije, calmada pero firme. Parpadeó lentamente, como recalibrando a qué versión de mí le hablaba. Su voz se quebró ligeramente. No tienes que hacer esto, oh. Pero yo no estoy haciendo nada, respondí, levantando mi copa de vino sin mirarlo. Tú ya lo hiciste, a mi derecha. Su madre estaba encorvada, los labios apretados. Las perlas alrededor de su cuello temblaban ligeramente con cada respiración superficial. Su padre se había quitado las gafas y las limpiaba con el borde de la servilleta, aunque no estaban manchadas. El esposo de Beta alcanzó más vino, pero se detuvo a tiempo. Nate, aún sentado incómodamente al final de la mesa, se rascó la nuca, el peso de su propia arrogancia cayendo sobre él, como un techo roto. Mi prima Rachel me miraba desde el otro lado de la mesa, ojos abiertos, la cuchara suspendida a medio camino entre su boca y su plato de puré de batatas intacto. Escaneé sus rostros lentamente, tomando nota de cada expresión. Incredulidad, vergüenza, confusión, asombro. Fue mejor que cualquier monólogo. Su silencio fue la ovación de pie que nunca necesité pedir. Brandon se recostó en su silla, pasándose la mano por el cabello, algo que hacía cuando se daba cuenta que había perdido el control. Lo había visto antes, durante discusiones con su jefe, intentando convencerlo para no pagar a tiempo una tarjeta de crédito, o cuando un negocio fallaba, y no había a quien culpar. Miró alrededor, como esperando que alguien lo salvara. No lo hice, dije en voz baja. Mi voz no titubeó, mis manos no temblaron. Pensaste que suplicaría, pensaste que me derrumbaría. Tenías medio razón. Me miró otra vez, con los ojos entrecerrados. Lo hice, continué, hasta hoy. Tragó saliva ruidosamente. Fue en ese momento cuando vi aparecer el miedo, no el teatral, sin gritos ni berrinches, solo un destello, un pequeño atisbo de algo real. En un hombre que siempre había visto las consecuencias como opcionales. Brandon abrió la boca para hablar, pero antes de que pudiera, su teléfono vibró contra la mesa de madera pulida. Miró el teléfono, otra notificación, y luego una tercera. Lo levantó lentamente, lo desbloqueó con un pulgar tembloroso, y ahí estaba el correo de Jenny. Asunto: confirmación de prenupcio legalmente vinculante. Vi cómo su rostro se torcía en un horror lento y silencioso. Mientras leía cada palabra, cada frase arrancaba una capa de su arrogancia. Su pulgar se movía rápido, los labios entreabiertos, la piel pálida. Llegó al final, donde Jenny había firmado con él. Membrete del bufete, y su inconfundible elegancia. Incluso había adjuntado copias de respaldo, con metadatos, sellos de tiempo. Todo. Dile que no cuenta, murmuró, aferrando el teléfono como si pudiera cambiar algo. Otra notificación, esta vez, del correo de su padre. Asunto: reenvío prenup firmado, documentos fechados. FYI, el mismo hombre al que solía llamar un fósil del derecho, acababa de recibir pruebas de que su hijo dorado había entregado todo en bandeja de plata. Brandon bajó el teléfono como si lo hubiera quemado. Me giré hacia Beth, quien había observado todo en silencio. Ahora sí me apetece algo dulce, dije suavemente, mi voz casi alegre. ¿Me pasas el pastel? ¿Cuál quieres?, preguntó ella, recuperándose rápido. De manzana, y con nata, por favor. Mientras ella comenzaba a cortar la tarta, me alejé de la mesa, fui al aparador, y tomé un plato limpio. Los ojos de Brandon me siguieron, aún abiertos, aún intentando comprender. Volví a la mesa, y me senté junto a mi hermana, colocando el pastel suavemente frente a mí. Desde mi asiento, me giré hacia él una última vez esa noche. Mañana cambiaré las cerraduras, dije simplemente. Parecía como si lo hubiera golpeado. Entonces tomé el tenedor, probé un bocado del pastel y sonreí, no para provocarlo, no como una actuación, simplemente porque la canela estaba tibia, la masa crujiente, y el sabor me recordó algo que había olvidado hacía mucho. Paz. Brandon empujó su silla hacia atrás. Las patas rasparon el suelo de madera. ¿Crees que has ganado?, dijo. No respondí, no merecía una respuesta. Salió furioso del comedor, dejando el prenupcio, la ecografía, y los restos de su orgullo, sobre la mesa. Durante unos segundos, nadie dijo nada. Entonces Beth exhaló fuerte a mi lado. Siempre odié ese suéter, murmuró. Risas brotaron en la habitación, tímidas,
inseguras al principio, luego, creciendo. Rachel se rió nerviosamente, hasta la madre de Brandon soltó una leve carcajada, tapándose la boca con la servilleta, aunque luego miró hacia otro lado. Tomé otro bocado de pastel y me incliné hacia Beth, feliz. Navidad, susurré. Ella apoyó su cabeza brevemente en mi hombro. No hubo fuegos artificiales, ni gritos, ni sillas volcadas, ni platos rotos, solo una caída silenciosa del poder, medida en miradas, en documentos, y en una sola rebanada de postre. La sala cambió esa noche, no porque yo alterara la dinámica, sino porque la recuperé. Beth se quedó a dormir después de que Brandon azotó la puerta al irse, solo me miró y dijo: no vas a despertar sola mañana. No necesitó decir más. Dormimos en el cuarto de invitados, yo acurrucada de lado, una mano descansando sobre la suave curva de mi vientre. Su mano rozó la mía en la oscuridad, sin palabras, cálida. No me había dado cuenta de cuán fuerte había estado conteniendo la respiración en los últimos años, hasta esa noche, cuando finalmente exhalé, y sentí que no era mi aliento, era el de alguien más, alguien a quien ya no reconocía. A la mañana siguiente, Brandon ya no estaba. No dejó nota, ni llamada, solo silencio. Bajé y encontré la cafetera fría, la puerta cerrada desde dentro, y el gancho de las llaves vacío. Me preparé el desayuno, por primera vez en semanas, sin tener que dudar del sonido del tenedor, ni del pop de la tostadora. A las 9 a.m., llamé al cerrajero. ¿Cambio de emergencia o estándar? Estándar, dije. Pausa, pero rápido. Vino esa misma tarde, un hombre callado, con ojos amables, que no hizo preguntas, cuando le entregué las llaves viejas de Brandon, y le dije: asegúrese de que ninguna de estas funcione. Cuando se fue, me quedé en el recibidor, con una llave nueva en la mano, y me di cuenta de que era lo primero que poseía sola, en años. No la casa, aún, pero sí el sentimiento, la certeza. Esa noche me mudé al dormitorio principal. Todavía olía a su colonia, un aroma caro, pero frío. Abrí todas las ventanas, dejé que el viento de diciembre barrerá el aire, quité las sábanas, y las metí en bolsas de basura. En el armario encontré una vieja caja, con velas de sándalo, las que solía amar. Antes de que él dijera que le daban dolor de cabeza, encendí 3, las puse sobre la cómoda, y observé la luz danzar en las paredes, como si bailara solo para mí. Al día siguiente empezó a llegar su correo, con sellos rojos sobre los sobres. Aviso final, vencido, acción inmediata requerida. Los apilé ordenadamente en una mesa auxiliar cerca de la puerta. No reenvié ninguno. Jenny llamó esa noche, su voz casi burbujeando. No vas a creer esto, dijo. Oh sí, el abogado de Brandon llamó esta mañana. Su cara debió ser impagable. Cuando se dio cuenta de lo que yo tenía guardado, sonreí al teléfono, acurrucada en mi manta. ¿Es oficial? Pregunté. Perdió el 70% de la noche a la mañana, respondió ella, y con un bebé en camino. Hizo una pausa para darle dramatismo. Va a tener que hacer un cheque tan grande, que necesitará un plan de pagos. Mi sonrisa se amplió, no por el dinero, ni cerca, sino porque finalmente podía sentarme en mi propia sala, sin prepararme para la guerra. Estoy orgullosa de ti, añadió Jenny en voz baja. Eso casi me rompe. Gracias, susurré, por quedarte cuando ni siquiera sabía que necesitaba a alguien. Siempre has sido fuerte, Steph, solo que por fin te permitiste creerlo. Las consecuencias fueron silenciosas al principio, como nieve derritiéndose. En lugar de una avalancha, algunas amigas dejaron de seguirme, otras tomaron partido. Unas pocas enviaron mensajes cautelosos, llenos de disclaimers: no tomo partido, pero otras fueron más valientes. Un mensaje de una mujer con la que no hablaba hace 2 años, decía simplemente: ojalá tuviera tu fuerza. Días después, un ramo de peonías llegó a mi puerta, sin nombre, solo una tarjeta. Ya era hora. Verás, Clare, la asistente de Brandon, sonrió y colocó las flores en la repisa de la chimenea. Por supuesto, ella sabía que solo era cuestión de tiempo. Antes de que las palabras se difundieran en su oficina, el hombre que una vez hizo bromas sobre entrenar esposas como practicantes, de repente perdió a su público. Su mejor amigo Nate dejó de reír en las reuniones. Los comentarios cesaron, la arrogancia desapareció. Al parecer, su equipo notó que llegaba temprano y se iba antes. Murmurando para sí, ignorando fechas límites, escuché a Beth, el esposo, en el teléfono esa semana. No es un hombre, está poseído. ¿Sabes? El hombre que dijo que yo no sería nada sin él. Ahora caminaba solo al almuerzo, olvidado en un mundo que antes aplaudía su crueldad. Yo, en cambio, volví a comprar jabón de lavanda, pinté la habitación del bebé de un suave verde salvia, un color que él llamaba inútil,
Colgué pequeñas luces de hilo alrededor de la ventana y puse una jirafa de peluche en la esquina. Empecé a encender velas después de la cena y tomar té de hierbas en la sala de sol, descalza, tranquila. Una noche me sorprendí tarareando mientras doblaba la ropa, algo que no hacía desde nuestro segundo aniversario. Compré sábanas nuevas, blancas con pequeñas estrellas doradas, y dormía en diagonal sobre el colchón, porque podía. Una tarde, pasé junto a Brandon en la calle, salía de un banco, hablando por teléfono, con cara de fastidio. No me vio, o tal vez sí, pero no supo qué decir. Seguí caminando. Después, Jenny me envió una captura de pantalla. El bufete de Brandon había quitado su nombre del boletín trimestral. Respondí con un solo emoji de pulgar hacia arriba. Luego hice té y miré el viento bailar entre las cortinas. Ya no se trataba de venganza, no realmente. Era sobre pequeñas cosas: libertad, paz, una reconstrucción lenta y constante de una vida que me pertenecía, y la tranquila realización de que la mujer a quien él intentó destruir, ahora era la que había reconstruido todo sin él. La primera vez que sentí que pateaba, estaba descalza en la cocina, tarareando una vieja canción de Nina Simone, mientras cortaba duraznos para un pastel. Fue tan suave, que pensé que lo imaginaba, un aleteo, como una ala rozando el interior de mi vientre. Luego volvió a suceder, solté el cuchillo, ambas manos volaron a mi estómago, y me quedé allí, atónita y sonriendo, con lágrimas sorprendiendo mis ojos. No fue solo una patada, fue un recordatorio, un ritmo, un mensaje. No estás sola, era real, crecía fuerte, y yo también. Esa noche escribí en mi diario, por primera vez en semanas, manteniendo la entrada corta, pero deliberada: este bebé nunca escuchará gritos detrás de una puerta, nunca sentirá que camina sobre cristal, nunca confundirá miedo con amor. Subrayé la última línea 2 veces. Mi mundo se había hecho más pequeño, pero más cálido, más suave, en todos los lugares correctos. Mi prima Elena se mudó al cuarto de invitados durante mi segundo trimestre. Llegó con 2 maletas y una canasta de muffins de lavanda caseros, con su sudadera grande habitual, y los mismos aros dorados que llevaba desde la universidad. No te dejaré pasar por esto sola, dijo. Además, necesitas a alguien que te detenga. Cuando te dé por comer pepinillos con helado. Caímos en un ritmo casi de inmediato. Ella trabajaba remotamente desde la mesa de la cocina, llevaba calcetines de peluche en julio, y no preguntaba por Brandon, a menos que yo lo mencionara, cosa que hacía muy poco. Esa parte de la historia ya no valía la pena repetirla. Jenny venía cada pocos días, con víveres, guisos calientes, y libros de nombres para bebés, llenos de post-its divertidos. En la página 37, no la nombres Tiffany, no porque sea un mal nombre, explicó una vez riendo mientras tomábamos té, sino porque tuve una Tiffany en la escuela secundaria, que me cortó el pelo con tijeras de seguridad en clase de arte. Reímos más en esos meses que en años anteriores. No hablábamos de demandas, abogados, ni de viejas heridas que Brandon dejó atrás. Hablábamos de recetas, colores para la cuna, qué tipo de cochecito se plegaba más fácil, y si su ex estaba secretamente espiando sus tableros de Pinterest. Fue la primera vez en mucho tiempo que el silencio no era algo que temiera, sino algo. Compartí cómo la habitación del bebé tomó forma lentamente. Pinté las paredes de un suave amarillo, y la llené con muebles de segunda mano que restauré yo misma. Una capa de pintura cálida a la vez. Llegó una mecedora en una caja gigante, y Elena pasó 3 horas intentando armarla, antes de tirar las instrucciones al suelo y declarar: esta es tu historia de origen como villana. Nos reímos hasta que nos dolió la cara. Un domingo tranquilo, saqué una caja del fondo del armario del pasillo. Supe lo que era en cuanto la toqué: el leve crujido de la cinta de satén, el tenue olor a cedro que se pegaba a los bordes, nuestras fotos de boda. Me senté en el suelo de la sala y abrí la tapa. Ahí estábamos, sonrisas congeladas y votos envueltos en encaje blanco, sus manos rodeando mi cintura, mis ojos llenos de sueños que desde entonces se habían convertido en cenizas. No lloré, ni siquiera parpadeé. Deslicé cada foto en un sobre separado y etiqueté la caja. Liberar. Luego conduje hasta un centro de donación, la entregué sin ceremonia, y me fui más ligera. Paré en una librería de camino a casa, compré un diario en blanco con cubierta de cuero y páginas gruesas color marfil. Esa noche titulé la primera página: planes que son solo míos. Escribí en él cada noche. Algunas entradas eran largas, otras solo una palabra, pero cada una me pertenecía. Cuando llegó la Navidad de nuevo, el aire dentro de la casa olía a canela y pino. En lugar de tensión, la mesa del comedor era más pequeña.
más acogedora, sin centros de mesa teatrales, sin copas de vino usadas como armas de encanto, había risas, risas de verdad, de las que brotan sin esfuerzo. Beth trajo a su niño pequeño, que seguía dejando caer puré de papas al suelo, y gritaba, oh, con el orgullo de un mago que acaba de hacer un truco. Mi papá trinché el pavó, mientras Elena intentaba sin éxito hacer salsa vegana. Jenny trajo una cita, su primera en un año, y yo no sentí envidia, me sentí llena, al lado del hijo de mi hermana. Había una trona nueva, blanca con pequeñas estrellas amarillas, sosteniendo al amor de mi vida. Mi hija tenía quizás sus ojos, pero el resto, oh, era mío. Sus mejillas estaban llenas y rosadas por el frío. Sus deditos agarraban el borde de la bandeja, mientras balbuceaba tonterías, como si fuera el discurso más importante jamás pronunciado. No pasé la noche mirando la puerta, no vigilaba mi tono. No repasaba respuestas en mi mente, ni me preguntaba si algún cumplido podía disparar una puya. Estuve presente, cada bocado, cada mirada compartida, cada historia contada entre platos, se sintió como una celebración, no de supervivencia, sino de algo nuevo. Después de la cena, me acurruqué en el sillón junto a la chimenea, mi hija dormida sobre mi pecho, sus pequeñas respiraciones calentando la tela de mi suéter. Los demás se habían ido a la cocina o a dar un paseo nocturno, pero yo me quedé, sosteniéndola, rodeada de una paz que antes parecía ficción. Di un sorbo a mi cacao y le susurré suavemente. Él dijo: no sería nada sin él. Ella se movió ligeramente, sus dedos se enroscaron, la besé en la frente y sonreí. Resulta que soy todo sin él. Si esta historia de poder sereno y perfecto momento te conmovió, pulsa ahora el botón de me gusta. Mi parte favorita fue cuando deslizó esa caja envuelta en oro sobre la mesa. ¿Cuál fue tu momento favorito? Cuéntamelo en los comentarios. Para más historias de fuerza, venganzas inteligentes y justicia emocional, suscríbete y activa la campana de notificaciones para que nunca te pierdas un momento.